Hoy vamos a arrancar con la unidad de alquenos y alquinos, que son hidrocarburos que presentan enlaces dobles y enlaces triples. Los alquenos en particular tienen la particularidad de ser moléculas que presentan enlaces dobles. Esos enlaces, como ya lo vimos anteriormente, presentan una geometría del tipo trigonal plana. Por lo tanto, esos átomos de carbono que están involucrados en el doble enlace se encuentran en un mismo plano. Una de las primeras reacciones que nosotros vamos a ver de alquenos son las reacciones de adición radicalaria. ¿Por qué reacciones de adición? Los alquenos presentan una insaturación, o sea, un enlace pi. Ese enlace pi se va a transformar en dos enlaces sigma y por lo tanto a esta reacción se la denomina reacción de adición. Por otra parte, como los alquenos en este enlace pi presentan una alta densidad electrónica, pueden ser atacados por un radical. Entonces, la primera reacción que vamos a ver sobre alquenos es la reacción de adición radicalaria. Una de las primeras reacciones que vamos a ver de alquenos es la adición radicalaria. Una de las reacciones que veremos más adelante es la adición electrofílica, que es la reacción predominante para alquenos, pero como ya vimos para alcanos este tipo de reacciones en cadena radicalaria, vamos a comenzar con la reacción por radicales de alquenos. Cuando tenemos un alqueno como el 1-buteno y lo hacemos reaccionar con ácido bromídrico en presencia de un peróxido, el peróxido es un iniciador de la reacción de adición radicalaria, genera como producto un halogenuro de alquilo, en este caso el 1-bromobutano. A diferencia con la reacción que vamos a ver más adelante de adición electrofílica, que en presencia de ácido bromídrico, pero en ausencia de peróxido, el resultado es otro halogenuro de alquilo, que es el 2-bromobutano. La diferencia es la posición de adición del bromo en una adición electrofílica y en una adición radicalaria en presencia de peróxido. La reacción en presencia de peróxido se inicia con luz o con calor y el peróxido como el agua oxigenada es un peróxido, o los grupos R pueden ser cualquier cadena carbonada. El resultado de la reacción del peróxido con luz o con calor genera dos radicales alcóxidos, que es un átomo de oxígeno que tiene un electrón desapareado. Este radical alcóxido reacciona con el ácido bromídrico o bromuro de hidrógeno, generando un alcohol, el alcohol correspondiente al alcóxido, más el radical bromo. Estos dos pasos corresponden a la primera etapa de la adición por radicales alquenos, que es la iniciación. La segunda etapa de la adición de radicales alquenos es la etapa de propagación, que también, como vimos en alcanos, tiene dos pasos. En el primer paso, el radical bromo va a ser el radical reactivo que va a reaccionar con el doble enlace, con un electrón del doble enlace del alqueno, generando un radical alquilo. Ese radical se va a formar en el carbono secundario, preferentemente respecto al primario, porque es un radical que se estabiliza mejor por el efecto de hiperconjugación. Si
se generara el radical primario es menos estable que el radical secundario y por lo tanto el bromo prefiere adicionarse sobre el carbono primario para generar un radical secundario. Una vez formado el radical, en el segundo paso de la propagación, ese radical vuelve a reaccionar con una molécula de bromuro de hidrógeno, abstrayendo un hidrógeno y generando el halogénuro de alquilo más el radical bromo. El radical bromo es el radical responsable de iniciar la etapa de propagación. Por lo tanto, una vez que en la etapa de iniciación el radical peróxido genera un radical bromo, se desencadena esta reacción radicalaria en cadena justamente, en donde se va reciclando el radical bromo. Cuando los reactivos empiezan a acabar, comienza la etapa de terminación. Entonces, el radical responsable de las etapas de propagación es el radical bromo. Esta etapa se repite infinitas veces hasta que se terminan los reactivos. Y es cuando ocurre la etapa de terminación, donde todos los radicales reaccionan entre sí para generar moléculas y no radicales que puedan continuar reaccionando. Estos productos de las etapas de terminación se los consideran subproductos, se producen en muy baja concentración, pero van a existir en la mezcla de reacción. ¿Cómo es la estereoquímica de la adición radicalaria? Como lo vimos para el caso de la sustitución radicalaria de alcanos, cuando se forma un radical, el radical es una especie que tiene un orbital p con un solo electrón. Y ese orbital p es un orbital que se encuentra sobre un carbono sp2, que tiene una geometría plana, por lo tanto, el orbital p, que va a estar por encima y por debajo de ese plano, puede atraer al hidrógeno luego en la siguiente etapa de propagación por arriba y por debajo del plano. Por lo tanto, la estereoquímica de la adición radicalaria es una estereoquímica donde se genera un par de enantiómeros. Este es el dibujito justamente del radical formado en la propagación y luego la abstracción del hidrógeno en la molécula de bromuro de hidrógeno por parte del radical genera una mezcla de enantiómeros. Los alquenos presentan una insaturación, o sea, un doble enlace, ya sea los cis, los alquenos cis o los alquenos trans, y esa insaturación permite que los alquenos reaccionen mediante reacciones de adición. Esto significa que el enlace doble va a convertirse en dos enlaces simples. Debido a que este enlace doble, este enlace pi, presenta una alta densidad electrónica, va a reaccionar con reactivos electrofílicos. Por lo tanto, el tipo de reacciones que sufren los alquenos serán reacciones de adición electrofílica. La adición electrofílica en alquenos es una reacción en la cual el doble enlace actúa como nucleófilo sobre un reactivo electrofílico. O sea, el alqueno va a ser dador de electrones a través de su enlace pi sobre un reactivo electrofílico. Los intermediarios que se forman son intermediarios del tipo carbocatiónicos. La reacción de adición electrofílica en alquenos tiene dos etapas. La primera etapa, los electrones pi atacan al electrófilo. Y de esta manera se genera, como el par de electrones de la unión pi reaccionan con una especie a la que le faltan electrones, el par de electrones de la unión pi
reaccionan con el electrófilo, generando un carbocatión. Ese carbocatión que se va a generar va a ser el carbocatión más estable. Y vamos a estudiar luego justamente la estabilidad de estos carbocationes. El carbocatión más estable va a ser el más sustituido, o bien el que pueda estabilizarse por efectos de resonancia. Esta es la reacción con la superposición de orbitales. Y en la etapa 2, el nucleófilo ataca al carbocatión. ¿Cuál va a ser el nucleófilo? El nucleófilo en general es el contraión del electrófilo. Entonces, el nucleófilo ataca al carbocatión generando el producto de adición. Nosotros vamos a ver distintas reacciones de adición electrofílica y lo que va a cambiar de una reacción a otra es el reactivo electrofílico. Pero el mecanismo es similar en todas las reacciones de adición electrofílica. Va a tener una primera etapa donde el doble enlace ataca el electrófilo y una segunda etapa donde ese carbocatión formado como intermediario reaccione con el nucleófilo, que es el contraión del electrófilo de la primera etapa, y genere el producto de la reacción. La adición electrofílica es un mecanismo completamente distinto al de adición radicalaria y al de sustitución radicalaria que vimos para alcanos. Es una reacción en dos etapas, donde se forma un carbocatión intermediario y una segunda etapa donde se produce el producto de la reacción. Las reacciones de adición que nosotros vamos a ver en esta clase teórica son las reacciones de hidratación de alquenos, de hidrogenación, que en verdad es una reacción de reducción, una hidroxilación, que se la denomina oxidación, una reacción de ruptura oxidativa de alquenos, que en verdad también es una oxidación, reacciones de halogenación, que son reacciones con halógenos como bromo, cloro y yodo, y las reacciones de alquenos con halogenuros de hidrógeno, que es una hidrohalogenación. Si bien existen más reacciones de adición de alquenos, nosotros nos vamos a centrar en estas 6 reacciones de este grupo funcional de alquenos. La primera reacción de adición electrofílica que vamos a estudiar es la adición de halogenuros de hidrógeno sobre alquenos. Este tipo de reacción permite preparar halogenuros de alquilo a partir de alquenos. Se puede adicionar tanto cloruro de hidrógeno como bromuro de hidrógeno como ioduro de hidrógeno. Como dijimos anteriormente, cualquier adición electrofílica tiene 2 etapas. La primera es la reacción del doble enlace sobre el electrófilo.
¿Cuál va a ser el electrófilo? Para el caso de la adición de halogenuros de hidrógeno, va a ser el protón del halogenuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el enlace hidrógeno-bromo, como muestra en este ejemplo la adición con bromuro de hidrógeno, es un enlace polarizado. El bromo es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto hay una polarización de enlace. El hidrógeno queda desprovisto de electrones y sería la especie de electrofílica, que es atacada por el enlace, por el orbital pico en el par de electrones del alqueno y forma, por lo tanto, una unión carbono-hidrógeno nueva. El resultado de esta primera etapa es la generación del carbocatión y el desprendimiento de bromuro. En la segunda etapa, el bromuro, que es el contraión del protón, reacciona como nucleófilo sobre el carbocatión intermediario formado en la primera etapa. Y el producto va a ser un halogenuro de alquilo. ¿A qué llamamos regioselectividad de la adición electrofílica? La palabra regio, si ustedes recuerdan en la unidad de isomería, correspondía a los isómeros estructurales de posición. O sea, vamos a tener una selectividad que implica que vamos a tener mayor proporción de un producto respecto a otro, y eso se debe a la estabilidad de los carbocationes intermediarios que se forman en la primera etapa de la reacción. Si nosotros vemos este ejemplo, el ejemplo de reacción de esta molécula que es el 2-metil-2-buteno, si reacciona con bromuro de hidrógeno, hay dos posibilidades: que el protón se adicione al carbono terciario o al carbono secundario. Si el protón se adiciona al carbono secundario, el carbocatión que se forma, que tienen a la derecha, es un carbocatión terciario. Y si el protón se adiciona sobre el carbono terciario, el carbocatión que se forma es un carbocatión secundario. Entonces, el carbocatión más estable va a ser el intermediario que se va a formar más rápido, porque al ser más estable, la diferencia energética entre el reactivo y el intermediario es más chiquitita. Por lo tanto, para llegar hacia ese intermediario más estable, necesito menos energía de activación. Eso significa que la reacción va a ser más rápida. Y si el carbocatión terciario se forma más rápido, va a ser el responsable de generar el producto mayoritario. Hay una regla que se llama regla de Markovnikov. A mí mucho esa regla no me gusta, siempre digo lo mismo, porque recordamos que el protón se adiciona al carbono del doble enlace que tiene más hidrógenos. Pero muchas veces pasa que los dos carbonos tienen más hidrógenos y tenemos otro tipo de efecto de estabilización y no nos permite racionalizar muy bien este concepto. La regla de Markovnikov dice que en la adición electrofílica de halogenuro de hidrógeno, el protón se une al carbono que tiene más hidrógenos, generando el carbocatión más estable. Entonces, hay una regla de Markovnikov generalizada que dice que en una adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se adiciona de tal manera que genere el intermediario más estable. La regla de Markovnikov generalizada es mucho más clara que la regla de Markovnikov. Entonces,
el intermediario más estable va a ser el que dé el producto mayoritario. Y si tengo un carbocatión terciario y un carbocatión secundario, la diferencia va a ser la posición donde se va a unir luego o reaccionar el bromuro. En el caso del carbocatión terciario, el bromuro se reaccionaría con el carbocatión terciario generando un halogenuro de alquilo sustituido en la posición 2. ¿Sí? Va a ser el 2-bromo, 2-metilbutano. En cambio, para el carbocatión secundario, la reacción con bromuro me va a generar 2-bromo, 3-metilbutano. Y hay una diferencia en cuanto al isómero que se genera. Entonces, esos isómeros generados son distintos, o sea, son moléculas diferentes, aunque sean isómeros, y corresponden uno a un cambio en la cadena carbonada. Ejemplos de la regla de Markovnikov. Si tenemos el 2-metil-2-buteno y se hace reaccionar con iodur de hidrógeno, la posibilidad que tenemos de la reacción del protón sobre ambos carbonos del doble enlace me van a generar 2-iodo, 2-metilbutano o 2-iodo, 3-metilbutano. El producto principal es el 2-iodo, 2-metilbutano, ya que va a ser el producto que proviene del carbocatión terciario, que es más estable que el carbocatión secundario. Para el caso de el 1-buteno con bromuro de hidrógeno, obtenemos que el producto mayoritario es el 2-bromobutano, porque proviene del carbocatión secundario y no del primario. Para el caso de el 2-metil-1-propeno, la reacción con bromuro de hidrógeno, el producto mayoritario es el 2-bromo-2-metilpropano, porque proviene del carbocatión terciario, que es más estable que el carbocatión primario. Y aquí tenemos otro ejemplo también, donde un ciclo, el 1-metil-ciclopenteno, reacciona con cloro de hidrógeno y genera como resultado el 1-cloro-1-metil-ciclopentano en un porcentaje del 100%, porque proviene de justamente el carbocatión terciario. Este es un caso donde la regla de Markovnikov es difícil de seguir. ¿Por qué? Porque los dos carbonos del doble enlace tienen la misma cantidad de hidrógenos. Entonces, lo que uno tiene que fijarse siempre es cuál va a ser el carbocatión que se puede formar por adición del protón, del halogenuro de hidrógeno. Siempre vamos a tener dos posibilidades, que el protón se adicione a uno o al otro carbono del doble enlace, y uno va a tener que hacer el análisis de la estabilidad de los dos carbocationes. El carbocatión más estable va a ser el que va a generar en la segunda etapa, con la reacción con el nucleófilo, el producto mayoritario. Ahora sí vamos a analizar justamente la estabilidad de estos carbocationes. La estabilidad de los carbocationes es muy similar a la de los radicales. Cuando tenemos un carbocatión, ahora implica que el orbital P esté vacío. Con los radicales, el orbital P tenía un electrón desapareado, para el caso cuando vimos alcanos y adición radicalaria para alquenos. Entonces, si el orbital P está vacío, el ataque del nucleófilo se va a dar sobre cualquiera de las dos caras, después veremos la estereoquímica, pero lo importante es que cualquier efecto que estabilice, electrónico que estabilice a este orbital P vacío, va a estabilizar al carbocatión. Entonces, los carbocationes terciarios son más estables que los secundarios, que los primarios y que el carbocatión metílico. ¿Por qué? Porque los grupos alquílicos, que nosotros acá los escribimos como R, estabilizan a los carbocationes de dos maneras, por dos efectos. Uno es el efecto inductivo. El efecto inductivo
es un efecto estructural que se transmite por medio de enlaces sigma, donde un sustituyente induce la polarización en los enlaces debido a las distintas electronegatividades. Para el caso de los grupos alquílicos generan un efecto inductivo dador sobre el carbono carbocatiónico. ¿Por qué dador? Porque el carbono carbocatiónico le faltan electrones, va a intentar tomar densidad electrónica de sus enlaces adyacentes, y eso es lo que hace con los grupos alquílicos que tienen hibridación, carbonos con hibridación sp3. Ustedes recuerdan que los carbonos con hibridación sp3 son menos electronegativos que los carbonos con hibridación sp2. Y para el caso de los carbocationes, los carbonos carbocatiónicos, presentan hibridación sp2. Por lo tanto, hay como un efecto de atracción entre el carbono carbocatiónico y los grupos alquílicos adyacentes, y eso hace entonces que la carencia de electrones del carbocatión sea disminuida por la presencia de esos grupos alquílicos por efectos inductivos dadores. Ahora, cualquier átomo que abstraiga densidad electrónica sobre el carbocatión, obviamente que va a aumentar esa carga positiva y va a desestabilizar a los carbocationes. Otro efecto que ya lo vimos para radicales es el efecto de hiperconjugación. Otra vez, cuando el carbocatión que tiene un orbital p vacío, tiene al lado un carbono con hibridación sp3 que está unido a átomos de hidrógeno, la unión sigma sp3s, que tiene una forma parecida a la de un orbital p, cuando se ponen paralelos al orbital p que está vacío, genera una superposición débil. Esa superposición débil disminuye un poco la carga positiva del carbono carbocatiónico y lo estabiliza. Entonces, los carbocationes se estabilizan por efectos inductivos dadores de los grupos alquílicos, eso no pasa con los radicales, y por efecto de hiperconjugación. Y por supuesto, por efecto de resonancia. Cuando tenemos un orbital p que está vacío al lado de un sistema conjugado, ese sistema conjugado le puede ceder electrones al orbital p vacío por resonancia, estabilizando a los carbocationes. Este es un diagrama de energía para la adición de un electrófilo como el protón en la primera etapa de la adición electrofílica. Si nosotros observamos la diferencia energética entre el carbocatión terbutilo generado por la adición de el protón del cloruro de hidrógeno al 2-metilpropeno, vemos que la energía de ese carbocatión es menor que la energía del carbocatión isobutilo, que es el carbocatión primario. Entonces, esa diferencia energética entre los dos intermediarios carbocatiónicos generan también una diferencia energética respecto a la energía de activación necesaria para llegar hasta ese intermediario. Fíjense que la diferencia de energía o la energía requerida para llegar al carbocatión terbutilo es una diferencia energética entre sustrato y intermediario menor que la diferencia energética entre el sustrato y el estado de transición o la loma, que vemos como loma, que nos permite llegar al carbocatión isobutilo. O sea, eso es la energía de activación. Cuanto menor es la energía de activación, ¿se acuerdan que la energía de activación estaba relacionada con la constante de velocidad de forma inversa? Cuanto menor es la energía de activación, mayor va a ser la constante de velocidad y por lo tanto la velocidad de esa parte de la reacción también es menor. Entonces, es lo que dijimos anteriormente, el carbocatión terbutilo es más estable y por lo tanto se va a generar de forma más rápida. Y al generarse de forma más rápida me da el producto mayoritario o el producto formado.
La siguiente reacción, que también es una adición electrofílica, es la hidratación de alquenos. La hidratación de alquenos se da en presencia de agua y un medio ácido. Si no hay un medio ácido, la reacción de hidratación no va a ocurrir. La primera etapa, ustedes saben muy bien que el agua, en un medio ácido, forma hidronio. La adición de agua al doble enlace nos va a dar como producto un alcohol. Ahora, si no ponemos un medio ácido, la reacción no va a ocurrir. Entonces, para poder desplazar el equilibrio hacia la formación del alcohol y que este equilibrio no se revierta, porque si un alcohol se deshidrata, vuelve a formar el alqueno, uno usa una solución diluida de sulfúrico o de fosfórico. ¿Y por qué sulfúrico o fosfórico? Porque si uno usa ácido clorhídrico o bromhídrico o algún otro ácido, podemos también tener la reacción que vimos anteriormente, que es la adición de halogenuros de hidrógeno y me generan como producto halogenuros de alquilo. Entonces, para que no compitan con esa reacción, uno pone como medio ácido, ácido sulfúrico o fosfórico para protonar el agua y generar un buen electrófilo y que no haya una competencia con la reacción de adición de halogenuros de hidrógeno. Entonces, el agua en medio ácido genera hidronio. El hidronio tiene protones electrofílicos. Entonces, esta primera etapa es la reacción del doble enlace con el protón del agua, generando el carbocatión correspondiente y librando agua. En la segunda etapa, el agua es la que actúa como nucleófilo sobre el carbocatión en un paso rápido de reacción. Ahora recuerden, el carbocatión es una especie que le faltan electrones. El agua es un nucleófilo y tiene un par de electrones no compartidos para compartir con ese carbocatión. Ahora, la especie que se genera tiene una carga positiva sobre el oxígeno porque la unión oxígeno-carbocatión es una unión dativa. La unión molecular está formada por los dos electrones del oxígeno, aportados por el oxígeno. Y en una etapa final se produce la desprotonación del alcohol y genera, por lo tanto, el producto que es el alcohol correspondiente y se vuelve a generar hidronio. Fíjense que el medio ácido es un catalizador para la reacción. Si no agregamos protones en la reacción no va a ocurrir y es un catalizador. ¿Por qué? Porque si bien se utiliza en la primera etapa al protón ácido como electrófilo, se reconstituye al final nuevamente el hidronio. Entonces, esta es la razón por la que los protones en esta reacción de hidratación de alquenos se los denomina catalizadores. Primero porque aceleran la reacción y segundo porque se reconstituyen en la última etapa de desprotonación del alcohol. Otra reacción de adición electrofílica es la adición de halógenos. La adición de bromo o cloro diatómico va a generar un dihalogenuro de alquilo en una adición del tipo anti. Vamos a observar el mecanismo de reacción de la adición de halógenos. En la primera etapa, el doble enlace del alqueno va a reaccionar sobre la molécula de halógeno, generando un ion llamado ion halonio. Este ion halonio tiene una carga positiva sobre el halógeno debido a que uno de los halógenos se llevó un par de electrones, quedó entonces el halógeno desprovisto de electrones y a su vez comparte electrones con cada uno de los carbonos del doble enlace. Por lo tanto, se forma un ion que se llama ion halonio y que se va a formar por arriba del doble enlace y por abajo del doble enlace. En una segunda etapa, el halogenuro desprendido en la primera
va a atacar como nucleófilo por la cara opuesta a la cara por donde se formó el ion alonio. Por lo tanto, la adición va a ser una adición enanti. Esta es la formación del ion bromonio, por ejemplo, que se da a través de el préstamo de un par de electrones no compartidos del bromo al carbocatión que se forma. Esta no es una reacción química, es solo una demostración de cómo el par de electrones no compartidos del bromo estabiliza a un carbocatión. Si bien el ion alonio, o en este caso bromonio, presenta una tensión bastante importante, se estabiliza el carbocatión que se formaría por la adición de uno del primer bromo de este primer paso. Entonces, esa estabilización energéticamente favorable a pesar de esta tensión que se generaría por la formación del ion alonio. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, y queremos hablar de la estereoespecificidad de la adición de halógenos, vemos que el ion bromonio se va a formar por arriba o por abajo también del plano formado por el doble enlace. Ahora, el bromuro en la siguiente etapa siempre va a atacar por la cara opuesta a la cual se había formado el ion alonio. Estas reacciones son estereoespecíficas, que son reacciones donde el mecanismo implica que la estereoquímica del material de partida determina la estereoquímica del producto. No hay otro camino que sea posible. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la molécula que es el cis-2-buteno, que está graficada en esta filmina y se hace reaccionar con bromo diatómico, vamos a tener como resultado en una primera etapa la formación del ion bromonio por arriba y por debajo del plano del doble enlace. En un siguiente paso, el bromuro ataca por la cara opuesta a la que se formó el bromonio y en este caso en particular se genera el par de enantiómeros. Lo podemos chequear obviamente si quieren haciendo el ion bromonio que se forma por encima y por debajo del plano del doble enlace. Y luego con el ataque enanti al carbono más sustituido. ¿Por qué ocurre esto? O sea, el bromuro en la segunda etapa, que tiene una carga negativa, va a atacar al carbono que se estabiliza mejor cuando se genera la apertura del ion bromonio. Por lo tanto, el bromuro en la segunda etapa siempre va a atacar al carbono que formaría al carbocatión más estable. Sea cual sea, en general en cualquier ejemplo, pero en este caso donde los dos carbonos son quirales, se va a formar el par de enantiómeros. Para el caso del trans-2-buteno, cuando se hace reaccionar con bromo diatómico, el compuesto generado es un compuesto meso. Presenta un plano de simetría, por lo tanto, da un único producto, que es el compuesto meso, el 2,3 dibromobutano. Hay un test que es un test químico que se utiliza para saber si los compuestos presentan enlaces dobles, que es la de reacción de bromo en tetracloruro de carbono. El bromo en tetracloruro de carbono es una solución de color rojo marrón oscuro y si la sustancia que estamos estudiando tiene enlaces dobles, por una reacción de adición electrofílica como la que vimos recién de bromo en tetracloruro de carbono, esa coloración del reactivo va desapareciendo.
Si no hay dobles enlaces, como se muestra en el tubo de la derecha, la solución de bromo en tetrafluoruro mantiene su color original. Es un método químico muy rápido para demostrar si en una molécula tenemos enlaces dobles. Si hay un enlace doble, ya vamos a ver decoloración. Otra reacción característica de alquenos es la hidrogenación. La hidrogenación es una reacción catalizada y se hace catalizada sobre un metal inerte como platino, paladio o níquel, debido a que el hidrógeno es una molécula gaseosa, por lo tanto tiene que estar soportada en un catalizador para generar y producir esta reacción de adición. La adición se da en simultáneo, o sea, los dos hidrógenos adicionados van a reaccionar por la misma cara del alqueno. Esta adición se dice que es una adición en cis preferentemente. Entonces, lo que hace el catalizador, el platino, el paladio o el níquel, es acelerar este proceso debido a que se forma sobre esa planchuela del catalizador una red de hidrógenos que puede de esta manera reaccionar más rápido y no irse por ser gaseoso del medio de reacción. El mecanismo de hidrogenación catalítica se muestra en esta gráfica, en donde justamente el catalizador tiene con hidrógeno, tiene el alqueno absorbido, y por lo tanto esos hidrógenos se adicionan ambos por la misma cara del doble enlace. Puede ser por la cara de arriba o por la cara de abajo. Significa que el producto, otra vez, nos va a dar el par de enantiómeros. Los calores de hidrogenación de alquenos nos permiten entender cuál es la estabilidad de los alquenos. O sea, para poder analizar la estabilidad de ciertos alquenos se pueden hacer estas reacciones de hidrogenación catalítica. Entonces, si nosotros tenemos el 1-buteno, el cis-2-buteno o el trans-2-buteno, vemos que la hidrogenación de esos compuestos para dar como producto butano requieren menor energía para el trans-2-buteno que para el cis-2-buteno y que para el 1-buteno. Y eso ocurre porque el alqueno trans es más estable que el alqueno cis. El alqueno trans es más estable, o sea, tiene menos energía que los otros isómeros, debido a que presenta la menor repulsión estérica que puede presentar ese alqueno. El alqueno cis, sin embargo, tiene menor estabilidad, o sea, más energía potencial, debido a que los grupos metilos del mismo lado del plano generan una cierta repulsión del tipo estérica. Y el 1-buteno, como se estabiliza en menor medida por hiperconjugación que los otros dos isómeros, es el de mayor energía. Eso significa que se requiere mayor energía o calor de hidrogenación desde un alqueno menos estable que de un alqueno más estable. Estas reacciones son reacciones exotérmicas debido a que el producto tiene menor energía que los reactivos. Entonces, si vamos al calor de hidrogenación decreciente, que tiene que ver con la estabilidad del alqueno, los etilenos son menos estables que los alquenos monosustituidos, que los disustituidos, trisustituidos y tetrasustituidos. Por lo tanto, el calor de hidrogenación decrece hacia la derecha, mientras que la estabilidad de los alquenos crece hacia la derecha. La hidroxilación en zinc de alquenos se da utilizando tetraóxido de osmio con agua oxigenada o con una solución básica diluida de permanganato de potasio a baja temperatura. Esta es una reacción donde un alqueno
reacciona con tetraóxido de osmio, generando un éster osmato, y en una posterior oxidación con agua oxigenada se genera el correspondiente diol, y en este caso un cis-glicol, porque es un ciclo. La solución de permanganato genera el mismo efecto, si quieren pueden buscarla en bibliografía, pero a temperatura elevada el permanganato genera una ruptura del tipo oxidativa. Entonces es muy importante que esta reacción de formación de glicoles o de dioles con permanganato se haga a baja temperatura. Una reacción también muy conocida de alquenos es la ozonólisis. Y la ozonólisis es la reacción de un alqueno con ozono que genera una ruptura entre el enlace carbono-carbono del doble enlace. Si una parte del alqueno tiene dos sustituyentes alquílicos, esa parte se va a oxidar a cetona. Y si la otra parte del carbono del doble enlace tiene un único sustituyente alquílico, va a generar un aldehído. Si las dos partes del alqueno tienen dos sustituyentes alquílicos, se van a generar dos cetonas. Entonces, la reacción se da, insisto, con ozono y con dimetilsulfuro, que es un solvente no polar. La reacción va a tener un mecanismo que va a pasar a través de un intermediario ozónido y la posterior oxidación a la acetona correspondiente o al aldehído y al aldehído correspondiente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el 1-octeno, la parte izquierda de ese alqueno se va a transformar en heptanal y la parte derecha en formaldehído. En este caso, los dos carbonos del doble enlace presentan un único sustituyente alquílico, por lo tanto ambas partes se van a oxidar a aldehído. Para el caso del 2-metil-1-oxeno, uno de los carbonos de este doble enlace presenta dos sustituyentes alquílicos, el metil y el butil. Por lo tanto, esa parte del doble enlace se va a oxidar a cetona, que es la 2-hexanona, y la otra parte, que es el carbono, el primer átomo de carbono de la cadena carbonada, está sustituido por dos hidrógenos. Por lo tanto, se va a formar un aldehído y en particular el formaldehído. Entonces, la ozonólisis es una reacción de oxidación de dobles enlaces que presenta además una ruptura del enlace carbono-carbono del alqueno. La reacción con permanganato, que genera ruptura oxidativa, o sea, si uno utiliza permanganato concentrado o a altas temperaturas, puede también generar una reacción de oxidación con ruptura. Como la reacción con permanganato ocurre en un medio básico, uno va a tener la oxidación completa de los carbonos del enlace doble. Para este ciclo, cuando se hace reaccionar con permanganato, el carbono que está unido al metilo y al resto del ciclo se va a oxidar a cetona, que es el carbono de arriba. Y el carbono de abajo, que está unido a un aldehído y al resto de la cadena del ciclo, se va a oxidar al aldehído. Pero como el permanganato es un oxidante fuerte, el aldehído puede seguir oxidándose hasta su mayor estado de oxidación, que es el ácido carboxílico. Ahora, como el medio es básico, se genera un carboxilato. Entonces, la diferencia fundamental entre la oxidación con ruptura con ozono y con permanganato concentrado es que el ozono, dentro de todo, es un oxidante no tan fuerte y logramos poder obtener el aldehído correspondiente a la oxidación del carbono del doble enlace de abajo. Para el permanganato, la oxidación de ese carbono sigue hasta ácido carboxílico y como tenemos un medio básico, genera el carboxilato. Las reacciones de alquinos vamos a ver que son bastante parecidas a los alquenos.
La diferencia fundamental de un alquino es que el enlace carbono-carbono es más corto y los enlaces carbono-hidrógeno también, y eso se debe a la forma que presentan los orbitales híbridos sp. Nosotros vimos como primer reacción de adición a alquenos, esta reacción de adición de halogenuros de hidrógeno. Ahora, para alquinos, la reacción transcurre también a través de la reacción del triple enlace sobre un electrófilo, que es el protón del halogenuro de hidrógeno, generándose un carbocatión vinílico. Ese carbocatión vinílico es muy inestable porque es un carbono sp2 en esta instancia, un carbocatión sp2, que es bastante inestable, por lo tanto esa reacción es bastante rápida. La segunda, la primera no, la segunda reacción es rápida, donde el carbocatión reacciona con el nucleófilo. Entonces, uno va a tener un compuesto halogenado, ¿sí? Un cloruro, en este caso, vinílico. En una segunda etapa, en una segunda reacción donde ponemos cloruro de hidrógeno, por ejemplo, en exceso, el producto va a ser un producto dihalogenado, donde el halógeno se va a sustituir sobre el mismo, se va a adicionar sobre el mismo carbono del enlace triple que presenta mayor estabilidad. Entonces, el regizómero que se obtiene, regizómero es la posición del grupo funcional halógeno, se va a llamar regizómero gem, de geminal, de que nace de gemelos, nace del mismo átomo de carbono. Entonces, por ejemplo, si tenemos el 2-pentino y ponemos cloruro de hidrógeno en exceso, como resultado vamos a obtener 2,2 dicloropentano y 3,3 dicloropentano. Bien, lo que se observa es que la adición de halogenuro de hidrógeno es una adición trans. O sea, se va a formar un complejo pi donde el alquino reacciona con el protón del halogenuro de hidrógeno, generando como este estado de transición donde se forma como un pseudo ciclo entre los carbonos del triple enlace y el protón, y el ataque del nucleófilo se da por la cara opuesta. Por lo tanto, la estereoquímica va a ser una estereoquímica Z. O sea, el producto mayoritario, en este caso, es el producto Z. ¿Qué significa esto? El protón del halogenuro de hidrógeno se va a acomodar en la cara opuesta a la adición del nucleófilo, que es el halogenuro. Eso va a generar, por lo tanto, el estereoisómero Z, donde el metilo, en este caso en el ejemplo, y el cloro están del mismo lado del plano como grupos prioritarios. Ahora, la adición en sí, la adición es una adición trans. Y es una adición trans porque el protón se adiciona por una cara y el nucleófilo ataca por la cara opuesta. El producto mayoritario, por lo tanto, va a ser el producto Z. Eso se da por las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, donde el cloruro, para uno de los carbonos, es el grupo prioritario, para el otro carbono sería el metilo. El metilo y el cloro están del mismo lado del plano, es el producto Z. Cuando hablamos de la regioselectividad de la adición a alquinos, la adición de halogenuros de hidrógeno, en particular de los terminales, sigue la regla de Markovnikov. O sea, si lo hacemos reaccionar con bromuro de hidrógeno, el hidrógeno, o sea, el protón, se va a unir al carbono que tiene más hidrógenos. Eso es porque se genera un carbocatión más estable y es porque es un carbocatión vinílico secundario. En sí los carbocationes vinílicos no son estables. Sin embargo, si comparamos un carbocatión vinílico
vinílico porque forman parte de un enlace doble ahora, una vez adicionado el protón. El catión vinílico se estabiliza por efecto inductivo de los grupos alquílicos de alrededor, igual que cualquier carbocatión. En cambio, el catión vinílico primario es menos estable porque tiene un menor efecto inductivo dador de los grupos alquílicos. Entonces, el producto mayoritario, cuando ataca luego el bromuro, es el 2-bromo-1-buteno. La segunda adición de halogenuro de hidrógeno va a generar un dialuro geminal, en el caso de que pongamos halogenuro de hidrógeno en exceso. O sea, una vez que se forma, por ejemplo, el 2-bromobuteno, 1-buteno, la segunda adición con bromuro de hidrógeno va otra vez a seguir la regioselectividad Markovnikov y el hidrógeno va a ir a parar al carbono que tiene más hidrógenos. Otra vez, ¿por qué? Porque va a dar un carbocatión y ese carbocatión va a estar estabilizado por efecto inductivo de los grupos alquílicos y por lo tanto se va a adicionar luego el bromuro a ese mismo carbono. Otra reacción que sí vimos también para los alquenos es la adición de halógenos. Recuerdan que la adición de halógenos a alquenos daba un dihalogenuro de alquilo en anti. Esta reacción, en primer lugar, también vamos a obtener un dihalogenado en anti, pero va a ser primero un alqueno. O sea, la reacción va a transcurrir a través de la formación de un ion halonio y luego el ataque del bromuro sobre la cara opuesta a la formación de ese ion halonio. Como tenemos reactivo en exceso, lo que vamos a obtener como producto es el compuesto tetrabromado en el caso de que agreguemos los 2 moles del halógeno. Entonces, si yo tengo un alqueno como el propino y agrego 2 moles de cloro, el producto es un producto tetraclorado. Ahora, si yo tengo un alquino y agrego un mol del halógeno, en este caso de bromo, sobre el 3-hexino, el producto va a ser un producto dibromado, siempre en trans o en estereoquímica E. ¿Sí? Eso se debe a que la adición siempre de los halógenos se da en anti. Una de las reacciones de los alquinos es la reacción que vimos también para alquenos, que es la hidrogenación catalítica. La hidrogenación catalítica de alquinos genera alcanos, al igual que la hidrogenación catalítica de alquenos. Es bastante difícil poder obtener del alquino el alqueno. O sea, la hidrogenación se da completa. Se satura por completo el triple enlace a enlaces simples. Si vemos, tendríamos como intermediario un alqueno, pero la hidrogenación sigue de largo y se produce el alcano. Vamos a ver que hay una forma de obtener el alqueno a partir del alquino, que es con este reactivo donde se usa hidrógeno en paladio con sulfato de bario, una quinolina en metanol. Se dice que el paladio se encuentra embebido en esta solución de quinolina y metanol con sulfato de bario y que se encuentra envenenado. ¿Qué significa esto? Los hidrógenos, que van a ser los que se unan al triple enlace, están sumergidos en esa sustancia que hace que el poder de hidrogenación sea menor y por lo tanto se obtiene menor nivel de hidrogenación pudiendo obtener el alqueno correspondiente. El alqueno correspondiente siempre va a ser el alqueno cis. Y va a ser el alqueno cis porque ustedes saben que los carbonos del enlace SP tienen geometría lineal y por lo tanto se va a producir el alqueno cis. Los hidrógenos atacan del mismo lado de esa línea, obteniéndose entonces un único producto. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos el 3-hexino y podemos obtener con otro reactivo que es con sodio en
amoníaco líquido el compuesto trans. Si usamos siempre hidrógeno en paladio, se obtiene solo el compuesto cis. Si usamos otro reactivo, que es sodio, en amoníaco líquido, podemos llegar a obtener el alqueno trans. Si nosotros queremos comparar en una misma molécula, tenemos un alqueno y un alquino, la reacción de halogenuros de hidrógeno con el alqueno es una reacción más rápida. O sea, va a reaccionar primero el alqueno y luego el alquino. ¿Por qué? Porque el intermediario que se forma por la adición al alqueno del protón del halogenuro de alquilo me da un carbocatión con hibridación sp2. Y es un carbocatión más estable que el carbocatión sp, que se forma por adición del protón del halogenuro de hidrógeno al alquino. Entonces, como en ese intermediario carbocatiónico sp2 es más estable que el intermediario carbocatiónico sp, la energía de activación requerida para llegar a él, que es la energía que nosotros vemos en rosa, es menor que la energía requerida para llegar al catión sp. De esta manera, como sabemos que la energía de activación es menor, la constante de velocidad va a ser mayor y la velocidad de reacción de un alqueno siempre va a ser superior a la de un alquino, siempre que tengamos el alqueno y el alquino en la misma molécula. Si nosotros agregamos a una misma molécula que tiene a un alqueno y un alquino en la misma estructura, con halogenuro de hidrógeno en exceso, vamos a tener un producto trihalogenado. O sea, donde estaba el doble enlace se va a generar la halogenación del carbono más sustituido y donde estaba el triple enlace se va a producir la dihalogenación del carbono también más sustituido del triple enlace con los dos halógenos geminales sobre ese carbono. Espero que se haya entendido relativamente. Es muy difícil para mí explicar todo esto sin mi pizarrón, ustedes lo saben. Y bueno, sigan poniéndole toda la garra como lo hacemos nosotros también desde acá. Y todas las dudas las vamos a seguir viendo en el transcurso del seminario. Les mando un abrazo. Disculpas por las metidas de pata y por los errores que puedo llegar a cometer hablando. Y sin ver sus caras o sus preguntas de no había dicho tal cosa, profe. Bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el lunes. No, ya me equivoqué. El viernes. Saludos.